Hola, hola a todos. Amigas, amigos de nuestra comuna, sean bienvenidos a este miércoles. Un miércoles que toco el tema, ya lo vieron en la portada, si es que acaso la vieron, en donde hago referencia al 24 de febrero de hace 3 años. En el 2022 ya habían circulado noticias desde las oficinas de la Casa Blanca en Washington, en ese momento, en el gobierno de Joe Biden, en donde se señalaba la inminente invasión de Rusia ante la débil Ucrania, y que era un atentado a la democracia y era pues verdaderamente un crimen contra las libertades. Mi hermano, mi querido, hermoso hermano, que falleció precisamente en ese año, pues hablo con él por teléfono y le digo, oye, ¿cómo ves esta situación? Me dijo, pues va a ser una guerra regional que va a durar mucho tiempo porque pues aquí se está tratando de justificar lo que es realmente una barbarie. Pero la barbarie no viene de Rusia, así, palabras más, palabras menos, así recuerdo. Es lo que está ocurriendo en Ucrania, que desde el 2014, después del Maidán, esa revuelta, ese golpe de Estado que derrocó a un gobierno ucraniano legítimo, que estaba a favor de mantenerse integrados en la esfera de la Federación Rusa y no seguirle coqueteando a la OTAN, a la Unión Europea, que ha sido ahí un sueño, pues así un poco onanista de mucha gente que piensa que Ucrania debería de ser un país europeo y no un país eslavo. Pero bueno, el asunto es que es un país eslavo, el grueso de su población son de origen eslavo, que los pone del lado del este, no del lado del oeste. Pero bueno, entonces me dijo, así que esto va a durar ¿cuánto? No sé, pero no va a pasar de ahí, porque la OTAN va a tratar de apoyar con todo lo que tiene a Ucrania, pero no va a dar un paso en el territorio ruso. Y Estados Unidos, que son los patrones de la OTAN, pues tampoco se quieren meter en ese problema, porque ya saben ya sabemos, la historia dice lo que le ha pasado a los países europeos que se meten contra Rusia, que van ahí muy entusiastas, muy acá, generalmente en cuerpos de varios países, vamos a tratar de destruir a ese gran país. Es un país enorme, Si ustedes ven mapas de lo que es ahora la Federación Rusa, que fue la Unión de Repúblicas Soviéticas Socialistas, y lo que fue el Imperio de los Zares, y lo comparan con Europa, pues se dan cuenta que Europa, pues cabe creo que 2 veces en los territorios de Rusia. Y siempre ha habido esa rivalidad, ¿no? ¿Por qué? Porque en Rusia, pues yo no lo sé, he visto documentales al respecto, en donde se menciona pues toda una vocación patriótica, como que un interés de integración nacional, a pesar de que hay muchas etnias ahí, ¿no? Hay distintas poblaciones, distintos orígenes étnicos que constituyen el cuerpo de lo que es Rusia como país. Bueno, entonces, así los casos más grandes en ese aspecto son
Napoleón, que quiso invadir Rusia para... ¿Qué es lo que quieren? Desmantelarla, dividirla en cachitos para que no sea tan grande. Y se topó con la derrota. Y luego el régimen nazi, que ahí va también para allá y también regresa para acá. Entonces, bueno, cuando se plantea este golpe de estado del Maidán en el 14, se dice, ¿no? Se dice que es que Ucrania quería ser libre y que pues, no quería estar del lado de Rusia. Pero surgen dos repúblicas que estaban en el ámbito de Ucrania, que son Donetsk y Lugansk, en la región de Donbass, que es la frontera con Rusia, y deciden separarse. ¿Por qué? Porque no querían caer en manos de un régimen neonazi. ¿Por qué digo esto? Porque cuando llega este hombre, Volodymyr Zelensky, que ya ven cómo lo están tratando ahora, cuando era el héroe, el defensor de la libertad y la democracia, y ya ven que ahora le dicen que es un dictador sin elecciones y un títere. Y se lo dicen, ya saben quién se los dijo, ¿no? ¿Quién se lo dijo? Entonces, pues la narrativa y el control del relato quedó en manos de los medios occidentales. Según yo lo que he leído y lo que he podido, pues, contrastar noticias, siempre lo hago, ¿no? Leo de un lado y luego leo del otro, y luego, de acuerdo a mi entender, trato de sacar conclusiones que a lo mejor no son muy objetivas, pero tratan de ser lo menos subjetivas posibles. Y resultó que, bueno, pues lo que pasa que ante la voluntad de una gran porción de rusos en esa zona, en ese límite entre Rusia y Ucrania, pues que le piden ayuda a Rusia porque los otros que no quieren aceptar su autonomía, empiezan a hacerles la guerra y a bombardearlos. Mariupol y todas esas ciudades fueron a ser atacadas por el ejército ucraniano que, repito, había exaltado la figura del régimen nazi cuando la Segunda Guerra Mundial, en la invasión de julio del 41, la famosa Operación Barbarroja, en donde los alemanes llegan, y pues llegan por Polonia, Hungría, todos esos países que están en el límite de la frontera, y entran básicamente por Ucrania. Y muchos ucranianos los recibieron con vítores y les aplaudieron a los alemanes. Y hubo un tipo ahí que después fue declarado héroe nacional de Ucrania, que es el germen ideológico de lo que está ocurriendo ahí en ese país, de decir vamos a luchar a favor de los nazis y vamos a entrarle a la guerra de la supremacía blanca. Y empezaron ellos mismos, estos ucranianos, a estar en contra de los propios ucranianos, de los polacos, de los letones, de los lituanos, de los estonios, todos los que estaban en esa zona, que estaban en contra de la invasión y a favor de la Unión Soviética. ¿Esto qué provoca? Pues un conflicto que por un lado está la guerra contra los alemanes y por el otro lado está el conflicto de guerra civil. Y Stefan Bandera encabeza fuerzas ucranianas vestidas como alemanes para hacer latrocinios y hacer desmanes contra su propia población. Pero ahora es el héroe nacional. Ese tipo, que mucho tiempo fue condenado como un traidor a Ucrania.
y ahora pues, es el héroe de Ucrania. Y todo esto lo planteo para decir que durante el relato de todo esto que está ocurriendo, los medios occidentales decidieron cortar cualquier capacidad de comunicación del Estado ruso para decir, bueno, este es lo que nosotros estamos argumentando, pero no nos deja que lo sepa el público, que lo sepa el mundo. ¿Por qué? Porque hubo una censura total. En Europa toda la prensa decía lo que quería decir el Pentágono y Washington, con los tintes de cada nación de la OTAN. Y lo que publicaba Rusia, pues pasaba casi de manera clandestina. ¿Yo por qué me entero de esto? Porque un día digo, a ver, noticias, y apareció RT, una cadena de información que es, digamos, no es la oficial, pero es una cadena de información rusa con sede en Moscú, y es una cadena de noticias. Y entonces ellos pues, hablaban a favor de ellos, ¿no? de Rusia, justificando lo que estaba ocurriendo. Fue censurada. A mí me la quitaron y después la pude recuperar. Y a mucha gente. Sus programas los bajaron de YouTube, de esto, de Facebook, de todas las posibilidades, porque esas cosas las maneja Estados Unidos. Y entonces no querían que nadie supiera la propaganda rusa que estaba saliendo del Kremlin, o sea, en Moscú, que era la información que ellos daban de los acontecimientos militares en el campo de batalla. 3 años después, llega Trump al poder y entonces de ahí el título de mi portada de hoy. Entonces, ¿en qué quedamos? ¿Rusia y Putin son buenos o son malos? Porque ya Trump empezó a decir que había que reconocer y agradecer a la Unión Soviética, que había sacrificado tantos seres humanos en la lucha para vencer a los alemanes de Hitler durante la Segunda Guerra Mundial. Eso, bueno, simplemente, si ustedes ven películas o noticiarios de hace algunos años, casi no se menciona al Ejército Rojo en las películas o los documentales sobre la Segunda Guerra Mundial, que generalmente vienen patrocinados por los países europeos y por Estados Unidos. Pero ¿quién no recuerda la imagen de un soldado del Ejército Rojo en el Reichstag colocando la bandera roja diciendo ya llegamos? Los primeros que llegaron fueron los soldados soviéticos. Fueron los que realmente vencieron a la Alemania nazi. Pero como lo dije el lunes pasado, por ahí quedaron los gérmenes de esa visión de los nazis. Pero ahora ha resultado, ¿no?, que ya la famosa libertad de expresión que tanto defienden en Estados Unidos, pues está demostrándose que depende de los intereses del que está sentado en la Casa Blanca. Porque ahora resulta que Putin no es tan malo, tiene muchas cualidades, es un estadista, es un hombre con el cual nos podemos sentar a platicar para ponerle fin a esta guerra, dice Trump, ¿no? Y Rusia es un gran país con una herencia cultural, sus escritores, sus artistas, sus científicos. Bueno, resulta que ahora, lo que es cierto, que Rusia, con los defectos que pueda tener como cualquier país y sus contradicciones, en realidad históricamente ha sido un país que ha aportado a la ciencia, a las artes, a las humanidades, a la educación, a la cultura, más que muchos otros. Y por eso lo menciono. ¿En qué quedamos? Porque si ustedes ven las últimas noticias, un mes para acá,
verán que aquel personaje que era el rostro de Putin en las manifestaciones en distintas ciudades de Europa, donde le ponían el bigotito a Hitler y el copetito así inclinado, ¿dónde están esas imágenes? ¿Dónde están esas manifestaciones? Ya se quedan callados. ¿Por qué? Porque el señor pues, no es Hitler, nunca lo fue. El señor salió, mandó su ejército y dicen que es un ejército muy poderoso, pero no puede contra Ucrania. No, claro que puede. Pero él está ahí no para acabar con Ucrania, está ahí para defender la región de Donbass. Y sí, claro, ha tenido que avanzar. ¿Por qué? Porque ahí están los ucranianos. Y pues por eso hay combates, y hay muertes, y hay destrozos, y hay miseria humana ahí sacrificándose en aras de una guerra. Una guerra entre comillas. Pero ahora que ya se le acabó la cuerda al títere de Zelensky, vamos a ver qué pasa. Yo espero que haya paz ahí y que Trump y Putin, que pueden verse con empatía, yo los pongo así. Uno es Trump, el fascista, el neonazi, y Putin es un estadista, es un hombre con un régimen que pretende y que no pretende, ¿no? Que consigue que se respete a su país, que ha desarrollado su economía, que teniendo una herencia socialista, la ha metido en el mercado con una economía que ha distribuido la riqueza. En Rusia no hay drogadicción y ni hay problemas con el fentanilo. Eso es bien importante. De eso casi nadie quiere hablar. Pero bueno, amigos, yo digo que hay que esperar qué va a pasar con estos acuerdos de paz que en la región de Ucrania ya debe acabar. Y ahora el asunto está en que Trump, que ya desdeñó a Zelensky y a Ucrania y ya las mandó al matadero, sigue coqueteándole a Netanyahu, que ese sí es un genocida, un criminal, en el asunto de la Franja de Gaza. Ya me voy. ¿Qué cosa? Se portan bien, se cuidan y nos vemos el viernes para hablar de películas. El domingo ya es la entrega de los Oscars, ¿no? Allá en Hollywood. Y hay un montón de películas, he estado rastreándolas, he visto 2 de las que han llegado a las finales, y a lo mejor las comento, pero bueno, vamos a ver qué pasa. Por lo pronto, cuídense mucho, tengan un buen miércoles y el jueves también, y nos vemos el viernes, y por favor, se portan bien,